para ahondar sobre este tema y sobre otros, mejor hablar con los que sí saben de esto, que son los especialistas como José Yuste, que ya está en la línea telefónica, analista financiero, que lo conoce usted muy bien. Pepe, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Al contrario, Jonathan, buenas tardes. Oye, Pepe, pues yo hablaba de esta coincidencia en la que Citibanamex da en su media de las instituciones esta encuesta que suele hacer, y también coincide con el 0.9% del Fondo Monetario Internacional. Mucha coincidencia, ¿no? Sí, en esta ocasión sí es coincidente, porque la encuesta de Banamex es la más oportuna que tenemos en México. De hecho, es la encuesta que se hace cada 15 días, es entre analistas, y se considera una que palpa muy bien lo que está pensando el mercado en ese momento. Así que sí, los analistas de México, por lo pronto, en la media están en que vamos a crecer 0.9% para este año. Ok. Eso es, digamos, el reporte del Fondo Monetario, Pepe, habla, es una reducción a nivel global, viene a hacer el pronóstico a la baja en todo el mundo. Obviamente hay economías a las que les pega más. ¿A qué se deben estas nuevas proyecciones a la baja a nivel mundial, Pepe? Sí, sobre todo una sigue siendo el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Si bien sabemos que en el G20 hubo una distensión de esta guerra comercial, aún así se prevé una menor actividad económica por posibilidades de que se mantenga todavía parte de la guerra comercial. La otra posibilidad que vemos muy claramente es una desaceleración del propio ciclo económico. El ciclo económico de expansión de Estados Unidos ha seguido muy al alza, también podría ya empezar a descender un poco. Eso es lo que se está previendo a nivel mundial. Y obviamente esto, pues nos afecta a nosotros en particular. Por supuesto. En el caso específico de México, también se habla del tema del TEMEC, de la firma del Tratado Comercial que aún, no se logra concretar. ¿Cuáles son los elementos que ves que en nuestro país están influyendo de tal manera que los pronósticos de crecimiento se vean reducidos por varios sectores? Sí, son prácticamente todos los motores de la economía los que se están desacelerando. Por un lado, el consumo lo vemos a la baja, el consumo incluso por el lado de las personas, hasta de las propias expectativas del consumidor, las vemos a la baja, las ventas que están presentando también las vemos a la baja, pero también es la inversión pública y privada. La inversión pública, como todo inicio de sexenio, se ha tardado en llegar. El nuevo gobierno, entre que empieza a gastar, a su modo empieza a gastar, pero en este caso se ha tardado un poco más de lo debido. Aparte está el tema de la inversión privada debería estar llegando un poco más aceleradamente, ha estado con frenos y arranques la inversión privada, entonces vemos consumo e inversión realmente más lentos de lo que esperábamos, a pesar de que las exportaciones van bien. Esto quiere decir, esto me lleva a pensar, ¿qué está pasando con estas denuncias de pronto que se han hecho sobre el subejercicio del gasto público, como has mencionado? Por ejemplo, el tema de los campesinos que ahorita están denunciando que hay un subejercicio, que hay un 80%, alrededor de un 80% de subejercicio. Es decir, el gobierno no está sabiendo cómo gastar ese dinero, cómo invertir ese dinero. ¿Qué está pasando con...? Es un tema de todos los gobiernos cuando llegan, es un tema del gobierno nuevo. Cada inicio de sexenio tenemos este problema de desaceleración, de un tema con la calendarización del gasto, entre que saben, es natural, un gobierno nuevo que llega, es natural que no sepa exactamente cómo gastar, pero aparte en esta ocasión recordemos que nos metimos en temas nuevos, compra de medicamentos, por ejemplo, consolidar medicamentos, todo los principales gastos los ha asumido la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, los ha concentrado. El propio gobierno se ha esperado en gastar en los distintos programas que tiene principales, desde el Tren Maya hasta el plan transoceánico, incluso el único que ha estado y que también ha tenido esperas ha sido la refinería Dos Bocas. Santa Lucía tiene que esperar por distintas razones, así que todo un poco se ha frenado. Por eso vemos este tema de calendarización del gasto, donde el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que ya lo va a reactivar rápidamente. Es decir, entonces no estamos ante es un escenario preocupante, por supuesto, por la baja reducción. Estamos obviamente lejísimos de este 4% que acordó el presidente con los empresarios,
pero tampoco estamos ante señales de un camino, como se ha también dicho, de recesión, de un escenario en el que la economía va a decrecer. No estamos ante ese escenario, Pepe. No, se le llama recesión realmente a 2 trimestres a la baja. Exacto. Podríamos llegar a caer en ese tema 2 trimestres a la baja, pero la recesión se tiene que ver con muchas otras cuestiones. Por ejemplo, seguimos creando empleos menores, pero seguimos creando empleos. Todavía nosotros, bueno, sigue siendo una economía que crece poco, pero sigue creciendo, ha mantenido la estabilidad de la economía. Entonces, esperemos que realmente este cambio en la estrategia con el secretario de Hacienda reactive un poco, acelere el gasto público. Esperemos que realmente se manden señales pues más certeras para la inversión privada, que quite los frenos que se tienen. Y en donde sí hemos visto obviamente de manera muy clara una baja de inversión es el tema energético. Ahí la inversión privada ya no está, se ha frenado porque hay un cambio de modelo energético. Lo ha comentado el propio presidente que a él no le convencía el modelo de la reforma energética y bueno, lo están echando hacia atrás. Ahí sí vemos un freno en la inversión, pero en lo demás esperemos ver lo que realmente se reactive en inversión privada e inversión pública. Pues ahí está el tema, seguiremos platicando eso. También está el tema de Romero de Champs, que bueno, pues ya tendremos oportunidad de poderlo platicar con más detalle, Pepe, pero te agradezco mucho esta llamada. Jonathan, al contrario, muy buena tarde. Que tengas muy buena tarde y un abrazo, Pepe. Él es José Yuste, analista financiero.